Al inicio de la peli vemos a un boxeador peleando contra un demonio, pero cuando este cae, muchos brazos salen arrastrándolo al infierno. Hola chicos, yo soy Andrew y hoy te contaré Furia Divina. La historia comienza con un oficial deteniendo a una parejita. Sin embargo, cuando el tipo bajó la ventana, el oficial se dio cuenta que el tipo tenía un extraño anillo, revelándonos que en realidad se trataba de un demonio. Y es que el sinvergüenza comenzó a avanzar arrastrando consigo al pobre oficial. Y como era de esperarse, el oficial quedó gravemente herido, así que su familia llegó muy preocupada. Y su hijo, Jong-Woo, desesperado corrió a la iglesia para rezarle a todo el poderoso. Y entonces de la nada apareció un padre joven, quien le dijo que si rezaba con fe, su padre se iba a salvar sin duda. Pero todo esto no fue más que una mentira, como las promesas de tu ex, ya que al día siguiente el padre del niño falleció, y durante el funeral vemos como el padre estaba visitando a la familia, así que el niño enfurecido le arrojó el crucifijo, diciéndole que él y su Dios eran un fraude. Y es que hay que entender que es un niño que acaba de perder a su papi, pero también el sacerdote casi le aseguró que su padre iba a estar bien solo por rezar, así que nadie tuvo la culpa. Y 20 años después, Jong-Woo se convirtió en un gran boxeador, y durante su próxima batalla nos damos cuenta que su rival tiene al todopoderoso tatuado en la espalda. Lo que hizo enfurecer a Jong-Woo, ya que debido a lo que pasó, él ya no cree en Dios, y comenzó a usar todo su enojo para darle una paliza al chico. Y aunque todos le gritaban que ya le bajara 2 rayitas, a él claramente le valió chetos. Horas después vemos al prota bien tranqui descansando, mientras recordaba el sueño que tuvo de su padre luego de que este murió, y Jong-Woo ahora en su forma adulta pudo ver a lo lejos a su padre, así que el prota fue en joda tras él, pero cuando llegó solo pudo ver un crucifijo, así que intentó arrojarlo. Sin embargo, este se quedó pegado a su mano, y no solo eso, ya que entonces su mano comenzó a arder, todo mientras desprendía un extraño humo negro, ya que resultó que Jong-Woo odiaba al todopoderoso, así que este le otorgó un don para darle una lección, el cual le permitiría quemar demonios. Luego cuando despertó se dio cuenta que su brazo estaba sangrando, así que fue en joda a ver al doctor, quien básicamente le dijo que era normal. O sea, te está sangrando la mano y te dicen que es normal. ¿Qué es esto? ¿Latinoamérica? En fin, durante la noche vemos al prota ya roncando, cuando de pronto una extraña sombra se paró sobre él, como si le quisiera dar un beso, todo mientras le hacía la horcación. Sí, una sombra muy cochina. Sin embargo, cuando el prota despertó, se dio cuenta que su mano estaba volviendo a sangrar, por lo que corrió en joda a ver al doc, quien le dijo que todo estaba bien, pero que si gustaba podía pasar al IMSS para que le cortaran las piernas. Así que el prota desesperado decidió pedirle ayuda a una vidente, quien le dijo que iba a valer verdura, pues resulta que hay muchos demonios que lo estaban acechando, pero la chica le contó que un cura le podía ayudar, así que Jong-Woo se apresuró a ir a la iglesia, pero lo raro fue que un montón de cuerpos montoneros comenzaron a atacarlo, y mientras tanto conocemos al sacerdote Han, quien estaba exorcizando a un hombre junto a su aprendiz. Sin embargo, este demonio no quería irse, y de alguna forma logró liberarse, lo que le dio chance de atacar al padre, por lo que el aprendiz trató de ayudarlo. Sin embargo, esta criatura lo terminó basqueando todo, haciendo que el tipo saliera corriendo, y el padre por su lado ya estaba diciendo sus últimas palabras, pero entonces apareció Jong-Woo para patear el trasero, ya que recordemos que es un crack en el boxeo, dándonos cuenta que con su herida afectaba bastante al demonio, y usando agua bendita pudieron mandarlo al infierno, salvando así al hombre. Luego Jong-Woo preguntó el significado de la marca en su mano, y el padre le contó que era una marca divina, como la que tenía el Todopoderoso, otorgada a los hijos más creyentes, cosa que no tenía sentido, ya que Jong-Woo no creía en Dios. Sin embargo, el padre fue a la casa del chico para bendecir su cuarto, y sin decirle nada le dejó un regalo, pero al día siguiente, al ver que era un collar santo, el prota prefirió tirarlo, aunque al final se arrepintió y lo terminó lavando. Y por otro lado vemos a Yeon en un deportivo, quien es representante del señor oscuro en el mundo humano, el mismo chico que asesinó al padre de Jong-Woo, y además tiene un bar multimillonario, donde lo vemos discutiendo con un mafioso por problemas. Y es que lo raro fue que cuando el tipo se fue, Hee-sin se dirigió a una puerta misteriosa, donde al parecer hablaba con el señor oscuro, y horas después vemos de nuevo al mafioso, quien estaba asesinando a su hermano por haberlo traicionado. Pero poco después algo raro pasó, ya que Yeon comenzó a manipular al hombre de alguna forma, por medio de un corazón de animal, y luego de atormentarlo con visiones horribles, lo sacrificó para ofrecerle su alma al señor oscuro. Y es que si se dan cuenta, el aspecto de Yeon no ha cambiado nada en 20 años, ya que al hacer esto a diario puede vivir eternamente. Y al día siguiente, el padre Han recibió una llamada donde le pedían
pedían su ayuda, ya que querían exorcizar a una chica. Sin embargo, su aprendiz había quedado traumatizado, lo que significaba que nadie podía ayudarlo. Por otro lado, Jong-Woo seguía teniendo pesadillas diarias, así que no tuvo de otra más que buscar al padre para pedirle ayuda, quien aprovechó para preguntarle por qué odiaba a Dios. Y el prota le contó que cuando era niño le pidió ayuda para salvar a sus padres, pero él no hizo nada al respecto. Sin embargo, Jong-Woo decidió ayudar al padre en su trabajo, llegando así hasta el departamento de una chica, donde lo recibió su madre muy asustada. Sin embargo, cuando estos entraron, se dio cuenta que no era más que una chica normal, o bueno, eso era lo que parecía, ya que la chica comenzó a decirle que no tenía ningún demonio y que su madre estaba totalmente loca, ya que se la pasaba hablando sola, y como el padre vio que no se quemaba con los crucifijos, creyó que decía la verdad, pero antes de irse la obligaron a beber agua bendita, dándonos cuenta que la chica estaba poseída. ¿Y por qué no se quemó entonces con el crucifijo?, pensarás. Pues resulta que los demonios a veces se esconden muy profundamente, lo que les da chance de disimular. Luego, la chica comenzó a hacerle la oración al padre, por lo que el prota corrió para ayudarlo. Sin embargo, esta lo subió hasta el techo, mientras le decía que ella acompañó al hombre que asesinó a su padre en aquella ocasión, lo que hizo enfurecer al prota, y como era de esperarse, comenzó a hacerle la oración por el enojo, así que el padre se lo quitó de encima, pero una vez que se controló, tomó su cabeza para exorcizarla con agua bendita. Y aquí nos damos cuenta que Yeon estaba controlando a la chica, ya que al parecer había sido su novio anteriormente. Sin embargo, el padre le dijo que él solo quería aprovecharse de ella para vender su alma, y como era obvio, este infeliz no se iba a detener tan fácilmente, así que comenzó a usar un muñeco para matarla. Sin embargo, de alguna forma, el padre consiguió quemarlo, por lo que logró salvarse, y como el sinvergüenza vio que estos dos estaban arruinando sus planes, decidió deshacerse de ellos. Luego vemos que una bola de montoneros estaban maltratando a un pobre niño, ya que todos comparten cuarto en ese orfanato, y como su corazón estaba lleno de odio, el mafioso decidió engañarlo para aprovecharse de él, ya que hizo que su cuerpo se llenara de demonios. Así que las monjas aterradas le pidieron ayuda al padre Han para exorcizarlo, y para asegurarse de que el prota no fuera a ayudarlo, este tipo se disfrazó del padre de un inicio, quien había salido corriendo, mientras le decía que ahora él también tenía una marca, y que el padre Han lo estaba engañando, por lo que no debía confiar en él. Por otro lado, vemos que el niño cada vez estaba peor, todo mientras las monjas rezaban bien paniqueadas, y una vez que el padre llegó, comenzó con su ritual, y aunque parecía que ya tenía todo bajo control, el niño comenzó a alocarse haciendo que le sangraran los oídos, todo mientras decía que dentro de él estaba un ejército de demonios, 666 para ser exactos, pues el objetivo del mafioso era exterminar al padre Han. Sin embargo, él no se daba por vencido, pero como su rival era tan fuerte, no pudo hacer mucho, y justo cuando iban a mandarlo con Jesus, llegó el prota para salvarlo, y usando su mano con la marca comenzó a defenderse, y con un poco de agua bendita lograron enviarlos a todos al infierno. Pero tranquilos, ya que el niño logró sobrevivir, pero como era de esperarse, el mafioso no se daba por vencido, así que durante la noche controló la mente de un perro, y usando su voz para engañarlo, aprovechó para cargárselo, todo para venderle su alma al señor oscuro, a cambio de un arma para destruir al padre Han. Y cuando las monjas les dieron la noticia, corrieron en joda para ver al niño, pero justo cuando iban a despedirlo, apareció de la nada el mafioso, quien se les quedó mirando descaradamente, así que el prota corrió para patear el trasero. Sin embargo, algo raro pasó, ya que el niño cobró vida de alguna forma, todo mientras le decía al padre Han que todo era su culpa, pero cuando este quiso consolarlo, apareció Yeon atacándolo, lo que significaba que él había controlado al cuerpo del niño, al igual como lo había hecho con el perro del patio. En fin, cuando el prota regresó, el mafioso le dijo que debía dejar que le quitaran la marca divina, ya que así no podría defenderse, o si no le inyectaría el veneno al padre. Pero cuando el prota lo iba a hacer, el infeliz se lo inyectó de igual modo, así que el prota apresurado corrió y llevó al padre hasta la iglesia, pues él se había convertido en un padre para él, y luego le reclamó a Jesus por no haber hecho algo al respecto, y como no obtuvo ninguna respuesta, fue y se puso una túnica bendita, todo para buscar a Yeon por su cuenta, y con ayuda de la chica de antes pudo conseguir su ubicación. Sin embargo, cuando llegó se dio cuenta que ya lo estaban esperando, y es que resultó que todos los guardias eran personas poseídas, pero como el prota es un crack para el boxeo, logró vencerlo sin problema, y mientras tanto vemos que Yeon le estaba pidiendo ayuda al señor oscuro. Sin embargo, este le pidió a cambio que se sacrificara, y el tipo, como es un lunático, lo hizo sin pensarlo, justo en el momento en que entró el prota. Pero entonces algo raro pasó, ya que el mafioso se convirtió en una criatura horrible, con escamas por todos lados, y obviamente ahora era muy fuerte, por lo que el prota no tenía ningún chance de vencerlo, y es que este infeliz terminó mordiendo al prota
dejándole inconsciente, pero en sus sueños él logró ver a su padre, quien lo abrazó y le dio un extraño poder, así que volvieron a enfrentarse, y aunque el mafioso intentó destruirlo con sus garras, Jong-Woo ahora tenía la ventaja, así que consiguió vencerlo sin problema. Sin embargo, una vez que murió, miles de brazos salieron desde el pozo, arrastrando el cuerpo de Yeon, ya que al fallarle al Señor Oscuro tenía que ser castigado. Por otro lado, vemos que el padre Han ya estaba bien, ya que logró curarse gracias a los rezos y el agua bendita, por lo que el prota pudo volver a abrazarlo. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal. Yo soy Andrew, nos vemos la próxima, chao chao.